Entonces comenzamos. ¿Ya? Cualquier cosa, vayan, ojalá por audio, porque por aquí, sin audio no veo mucho el chat, ¿ya? Bien, en primer lugar entonces, comenzamos nosotros. eh, tablas dinámicas, no sé si pudieron ver ese video. Tablas dinámicas, gráficos dinámicos, tablas y gráficos normales. ¿Pudieron verlo? No, No, profe. No, profe, profe, yo no lo Buscar vi. B o buscar ¿No? texto, derecha, izquierda, Correcto, encontrar pero el... hay un video que es de tablas y gráficos dinámicos, ¿no? ¿Lo han visto? Ya. Y eso entonces es lo último que vamos a repasar hoy día, o a lo mejor no se lo subí, no sé. ¿Ya? Lo último que vamos a ver hoy día que entra de Excel. Vamos a ver la cosa más fácil que existe. Voy a intentar abrir otro Excel que sea un poquitito más grande, como por ejemplo el control anterior. ¿Ya? Eh, Y profesor, ¿qué va a entrar en el control de hoy? ¿Cómo? ¿Qué va a entrar en el control de hoy? Función sí, buscar V, lo que vimos antes, pues, y control y funciones de texto. Lo que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Es que nosotros, yo soy de segundo y los segundos estábamos en paro la semana pasada. Ah, no, Así que no, no, no no te asistí. uniste, no te uniste la No, semana pasada. Pero pudiste ver el video, sí, ¿cierto? no tampoco, profesor. Porque lo grabé y lo subí, pues. O sea, sí. Ya. Ya, hay que Bueno, igual pero ver. muchas gracias, profesor. Ya, pero está ahí, está en el video. Igual van a tener un poquito más de tiempo, entonces hay cosas que es probable que no lo sepan, pueden a lo mejor repasarlo y tener el tiempo para verlo por video. ¿Ya? Muy bien. ¿Estás todos viendo esta tabla, cierto o no, chiquillo? sí, Sí, profe. Ya, sí. excelente. Entonces, este fue como una tabla cualquiera. Normalmente nosotros aquí llamamos tabla. A veces llamamos tabla a que es una cuadrícula. Bien. Pero esto no es una tabla. Para Excel no es una tabla. Entonces vamos a ver la forma más fácil hoy día para convertir algo en una tabla. Muy bien. Entonces la forma es la siguiente. Selecciono todos los datos, ¿ya?, que están comprendidos dentro de la tabla. Voy acá arriba a insertar y selecciono tabla. Esta es la forma más fácil, es decir, yo ya tengo todo esto escrito, ¿cierto? Y ahora simplemente lo voy a convertir en una tabla. Me dice que acaso es todo lo que elegí, sí, está ok. Y acaso la primera línea tiene encabezados, y en este caso sí tiene encabezado. Y pongo aceptar. Bien, muy bien. Entonces, además de eso, fíjense lo que aparece automáticamente acá arriba y aparece un diseño de la tabla. Por lo tanto, el tener tabla habla de que yo puedo hacer otras cosas diferentes. Puedo tener un pequeño filtro. Muy bien, un pequeño filtro. Por ejemplo, yo puedo tener un filtro de las deudas, de los teléfonos, si tuviesen ciudades diferentes, ¿cierto? ¿Ya? Puedo ir teniendo distintos filtros y entonces solamente me muestra esa información. Por ejemplo, quiero ver solamente estos tres datos y esos son los que me va a mostrar. Es un ejemplo, ¿no? ¿Ya? O un filtro con respecto a la deuda, no mostrar de a una, sino que a lo mejor yo deseo mostrar todas las deudas mayores que 200.000. ¿Aceptar? Oh, no sé qué hice. Por ahí. 20.000. Mayor que 20.000. Y ahí entonces están todas las deudas mayor que 20.000. Bien. Y aquí elimino el filtro si quiero eliminarlo y me muestra. ¿Ya? Esto entonces ahora es una tabla. Actualmente es una tabla. Muy bien. Tiene bastantes opciones, ¿ya?
bastantes opciones tener una tabla, es muy bueno. Bien. Ahora, de esta tabla yo podría tener un gráfico. Ahora, fíjense que es tanta la información que tengo, voy a eliminar alguna de estas ya para que, ya. Y entonces yo podría de esta tabla mostrar un gráfico. Ya, voy a eliminar alguna información simplemente para que nos sirva de alguna forma diferente, ¿ya? Ya. Entonces, yo toco acá, la forma más fácil de convertir una tabla y crear un gráfico es la siguiente. Yo pincho en cualquier parte de la tabla, donde sea, da lo mismo, insertar y pongo gráfico, ¿ya? Cualquiera de estos gráficos. Por ejemplo, yo podría poner un gráfico de barra. Se va a demorar un poquito porque es un gráfico grande, el cual tiene mucha información, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, muestra, porque aquí es una tabla gigante hacia abajo, ¿cierto? Pero la tabla y el gráfico están unidos, están entrelazados, ¿bien? Es decir, lo que nosotros mostramos delante, yo quisiera mostrar las deudas menores de 2000, un ejemplo. Entonces pongo menor que 2000, le pongo aceptar y automáticamente todo lo que yo filtré en la tabla también se ve reflejado en el gráfico. Por lo tanto, estas dos cosas están vinculadas, están entrelazadas. Bien, están entrelazadas. Bien. Entonces, yo podría seguir, a lo mejor quiero mostrar solamente estas tres empresas, estos tres, por ejemplo, nomás. Y entonces al aceptar, me va a mostrar solamente eso en el gráfico. Ahora, ¿dónde quedó el gráfico? Hay que buscarlo. A ver. Ah, correcto. Eso. ¿Ya? Y ahí está el gráfico. Está muy chiquitito. Lo vamos a agrandar un poco. Ahí sí. Había visto casi invisible donde había quedado tan chico. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro gráfico. Obviamente tenemos deuda y número de empleados con distintos colores, ¿cierto? La deuda con azul, número de empleados con rojo, y así sucesivamente. Bien. Hemos hecho una tabla y hemos hecho un gráfico de la forma más fácil posible. ¿Ya? Esta es la forma más fácil posible. Ahora, no sé si ustedes han escuchado hablar acerca de tablas dinámicas y de gráficos dinámicos. ¿Ya? Hay un video que yo le subí acerca de eso, pero vamos a repasarlo igual. La forma de convertir una tabla en una tabla dinámica, la forma más fácil es la siguiente. Pincho arriba de la tabla. Bien, acá me aparece diseño y dice resumir con tabla dinámica. Pincho acá y me dice acaso la quiero en otra hoja. Bien, acá tengo la otra hoja. Y esto se llama tabla dinámica. ¿Qué significa tabla dinámica? Significa que yo elijo o escojo lo que yo deseo mostrar. Por ejemplo, solamente el nombre y la deuda. Es un ejemplo. Y en el orden que yo lo selecciono, también es lo que se va a ir mostrando. ¿Ya? Nombre y número de empleado y después deuda. O viceversa. Primero deuda y después número de empleados. ¿Ya? Esa es la gracia de las tablas dinámicas. ¿Por qué se llama dinámica? Porque va cambiando de acuerdo a lo que yo voy a ir mostrando, en el orden que yo lo voy seleccionando en este lado. ¿Ya?
No creo que hayan duda o consulta porque esto está muy, muy fácil, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Es que yo acá, antes yo no podía filtrar las columnas. Ahora sí, ahora puedo elegir qué columna deseo mostrar, ¿cierto? Ahí está el nombre y la deuda. ¿Ya? ¿Qué columnas deseo mostrar? Y ahora al escoger o hacer un gráfico dinámico, ¿de qué forma lo hago? Pincho en la tabla dinámica, voy acá a diseño o en opciones, y aquí me aparece la opción de crear un gráfico dinámico. Pincho en gráfico dinámico, voy a elegir cualquier opción, la primera, cualquiera, bien, y ahí entonces tengo mi gráfico dinámico. ¿Cuál es la gracia de un gráfico dinámico? Es que esta tabla es gigante. Obviamente se ve muy poquito y no significa nada, ¿cierto? Pero fíjense que acá en analizar debo tener lista de campo activado y los botones de campo activados. Bien, entonces con esto yo elijo la columna que deseo mostrar y con el botón de campo yo puedo escoger el dato de quién deseo mostrar o de quiénes. Entonces acá elijo las columnas y aquí elijo las filas. Por ejemplo, deseo ver Fernando Cordero, Félix, no sé cuánto. Es un ejemplo nomás. Vamos a elegir unas 5 personas. Y entonces puedo analizarlo. ¿Se entiende? O a lo mejor deseo analizar el número de empleados y no la deuda. Y ahí entonces veo el número de empleados. O deseo analizar las dos cosas. Ahí los tengo. O en orden inverso, que rojo sea el número de empleados y la suma. Entonces simplemente lo voy cambiando. Y aquí creo entonces mi em, gráfico dinámico. Y como todo gráfico tiene un diseño, ¿cierto? Y puedo ir entonces, cambiar el diseño del gráfico, ponerlo así o de otra forma. Bien. Y ahí le pongo un título y se ve mucho mejor. ¿Ya? Lo que nosotros acabamos de aprender es la forma más fácil de poder realizarlo. Bien. Consultas, niños. Sí, profe, es que ya caché la parte hasta donde tuve que apretar como uno de los datos, puso algún gráfico, pero después no caché cómo llegó a eso. ¿Al gráfico? Sí. Esta es la tabla normal. ¿Sí? Primero, vamos paso a paso. ¿Pudo ver cómo se hacía una tabla normal? Insertar y Insertar tabla, ¿cierto? sí, tabla. Correcto. ¿Vio cómo pudimos hacer un gráfico a partir de una tabla? Sí que apretaba cualquier gráfico. Cualquier gráfico aquí y aparecía esto. Hasta ahí vamos bien, parece, ¿cierto? Sí. Excelente. Ahora, después creamos una tabla dinámica. La creamos aquí en otra hoja. Ojo con eso. En la hoja 2 está la dinámica y en la hoja 1 la normal. ¿Cómo la creamos? Pinchamos en la tabla, ¿cierto? Podemos hacerlo aquí o podemos hacerlo acá en diseño que nosotros pusimos, resumir con tabla dinámica. Ya. Pinchamos ahí y nos dice acaso que queremos crear una nueva hoja, ¿cierto? Yo le puse que sí y se creó entonces esta tabla de la hoja 2. Listo. Se creó en otra hoja, ¿se entendió, no? Sí. Y aquí en otra hoja, fíjate que igual es fácil
Porque al tener la tabla dinámica creada, yo les mostré por qué es dinámica, porque yo puedo ir escogiendo aquí qué mostrar, ¿cierto? Si no escojo nada, no elijo nada, no hay nada, y así se ve. Tabla dinámica, lo único que dice, Ya. ¿cierto? Nombre, deuda, por ejemplo. Ahí está. Y aquí entonces yo escogí las filas que deseo mostrar. Si pongo a Cecilia Ponce para agregarla, le pongo aceptar, se va a agregar Cecilia Ponce, ahí está, y también se va a agregar en el gráfico dinámico. Al final, ¿cuándo se hacen tablas dinámicas y gráficos dinámicos? Se hacen cuando yo tengo tablas enormes y yo no voy a hacer un gráfico de 1.000.000 de datos porque es algo inentendible, ¿cierto? ¿Ya? Bueno. ¿Les parece si hacemos lo siguiente? Son las 4. Entonces, son las 4 en punto. ¿Les parece si a las 5 en punto comienza el control y yo les doy tiempo desde ahora hasta las 5 para que ustedes puedan repasar el tema de las funciones de texto que recién estoy leyendo el chat? Entonces algunos me dicen que no lo tenían claro las funciones de texto, ¿ya? Entonces yo puedo resolverles dudas, pues, pero si no han visto nada, tienen que verlo, tienen que ver ese video. ¿Les parece si yo les doy 1 hora para que ustedes puedan repasarlo? Porque no quiero que les vaya mal en el control tampoco, ¿cierto? Y entonces que ustedes puedan repasar las funciones de texto, están los links, están los vínculos en intranet, y a las 5 en punto comenzaría entonces nuestro control y les daría 1 hora de tiempo para el control, que es mucho tiempo, ¿ya? Para hacer un control. ¿Bien? ¿Les parece si lo hacemos así? Sí, Ya, profe. Sí, excelente. profe. Ahí me están diciendo que sí. Ya. Entonces así lo vamos a hacer. A las 5 en punto comenzaría el control y tienen de las 4 hasta las 5 para poder repasar. Repasen la materia, ya repásenla, vean los videos y ojalá ustedes vayan haciéndolo también, ¿ya? De esta forma entonces les ayudo, les echo una manito. ¿Vale? Ya, hagámoslo así entonces. Profe. ¿Ya? Bien. Y a las 5, cualquier duda o consulta, me voy a intentar conectar por este mismo Zoom, ¿ya? Si tengo algún problema, es probable que me demore un poquito por el tema de la hora y eso, ¿ya? Pero me voy a intentar conectar en este mismo Zoom, ¿vale? Por si tienen alguna duda o consulta. Ya. Estaríamos entonces, niños. Vayan y repasen, vean el link, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer. Ya, profe, gracias. Ya, listo.